fútbol. Allí están los jugadores de Olimpia en la manga de Nuestra Señora de la Asunción. Olimpia va a saltar sobre el terreno de juego. Mansur, el sustituto de Candia. Allí la última arenga antes de salir a disputar este superclásico. Una nueva edición en la historia de los superclásicos del fútbol paraguayo. Se abrazan los jugadores de Olimpia. Hubo mucha diferencia en el tiempo de ingreso a la cancha de Cerro Porteño y Olimpia. Cerro lo hizo 3 o 4 minutos antes. Salta Olimpia sobre el terreno de juego. Se extiende la bandera gigante en el sector de Tribuna Sur. Olimpia, con el respaldo de su público, está sobre la cancha aquí en el Defensores del Chaco. Se acercó a saludar Diego Alonso al banco de Cerro Porteño, donde está en este caso lo saludó a todo el cuerpo técnico. Ahí viene Carlos Huberto Paredes con el brazalete de capitán. Es el jugador histórico de Olimpia en materia de clásicos. Lleva 26 encuentros, ¿sí? Justamente, 26 encuentros, este es el número 27. Y los debutantes de Olimpia en clásicos, La Cerda, Fernando Martínez y Cristian Novelar. Por su parte, el técnico Diego Alonso dirigió 2 veces un superclásico. En la primera, empate 2-2, en la segunda, perdió 2-0, todavía no ganó siendo técnico de Olimpia actualmente. Azulgrana. Salgueiro y el tiro de esquina. Paredes en el área. Pide Mansur. Ovelar cerca del punto penal. También Acuña. 4 mete Olimpia en el área de Cerro. Salgueiro y el centro. Paredes peinó. ¡Gol! Ovelar. Cristian Ovelar, el tiro de esquina, Paredes anticipa y desvía, Ovelar conecta, Barreto manotea, pero no puede desviar totalmente la trayectoria de la pelota. Olimpia se pone arriba en el superclásico, aprovecha su momento, Ovelar metió el cabezazo, Olimpia pasa a ganarla.